En los versículos 5 y 6, Pablo describe el verdadero andar cristiano. Nuestro poder es el del Espíritu. Recibimos este poder por fe. Esta fe produce amor y obras en nuestras vidas. En otras palabras, la doctrina de la libertad cristiana no estimula una vida perversa. En lugar de eso, nos liga más de cerca a Cristo y Él vive a través del creyente. Como se introdujo tal falsa enseñanza en los Gálatas, de la misma forma que la levadura se introduce en la masa buena. A la levadura siempre se le considera mala. Mateo capítulo 13, versículo 33. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 7. La falsa doctrina se plantó en la iglesia como un poquito de levadura, pero luego creció e infectó a todo el cuerpo. Los Gálatas corrieron bien hasta ese punto. Ahora les estaba estorbando en su andar cristiano. Pablo entonces se señala como ejemplo y les recuerda cómo había sufrido por predicar el Evangelio. Sus enemigos tal vez mentían respecto a él y decían que en realidad predicaba la circuncisión, o sea, la obediencia a la ley del Antiguo Testamento. Pero arguye Pablo, si estuviera predicando legalismo, los judíos nunca me hubieran perseguido. El tropiezo de la cruz, versículo 11, significa el tropiezo de la cruz para los judíos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 23 al 25, quienes no podían aceptar a un Salvador crucificado. Usando la circuncisión como ejemplo, Pablo dice: quisiera que se mutilasen los que los perturban. Pablo cierra esta sección con el recordatorio de que la libertad no es libertinaje. Servidos por amor los unos a los otros. Dice: cumplimos la ley cuando vivimos en amor. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. El cristiano que dice: tengo libertad para pecar, no comprende nada de la cruz ni de la gracia de Dios. El espíritu, no la carne. Versículos 16 al 26. La primera admonición de Pablo fue: estén firmes. Ahora dice: anden en el espíritu. Nuestro estar en Cristo determina nuestro andar en Cristo. Las palabras carne y espíritu se encuentran 10 veces cada una en los capítulos 5 y 6. Los que viven de acuerdo a la ley dependen de la energía de la carne. Los que viven por gracia dependen del poder del Espíritu. Andan en el Espíritu significa tener nuestras vidas diarias bajo su control, o sea, bajo la dirección de la palabra de Dios. Ser guiados por el Espíritu significa ser libres de una vida de esclavitud al legalismo. El hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, Lucas capítulo 15, vivía en esclavitud y no tenía gozo en su andar o servicio. ¿Cuántos cristianos son como él? Recuerde, la salvación es por gracia, mediante la fe. Es decir, el cristiano vive por fe y esta fe es la que alimenta nuestro andar en el Espíritu Santo. La carne se refiere a la naturaleza caída que persiste en el creyente. El cuerpo en sí mismo no es pecaminoso. Los apetitos no son necesariamente pecaminosos. Pero lo que hacemos que va en contra de la voluntad y la palabra de Dios, eso es el pecado. Por definición, el pecado es desobedecer a Dios, desobediencia. En Romanos capítulo 6, Pablo nos dice que el viejo hombre ha sido crucificado y que podemos vencer a la carne al considerarnos como muertos al pecado y al presentarnos a Dios. Aquí en Gálatas, Pablo describe el
conflicto entre las dos naturalezas del creyente. Después de la conversión, los nuevos creyentes disfrutarán de su relación con Cristo, pero después vendrán las tentaciones. Y pareciese que estamos siendo derrotados por la carne y sus tentaciones, y viene el desánimo y la frustración. Alguien debe decirles que la vieja naturaleza volverá a surgir. La última frase del versículo 17 nos enseña que el creyente no puede obtener victoria. La frase se traduce bien en español: para que no hagáis lo que quisierais, o sea, una simple determinación del cristiano nunca controlará la carne o producirá el fruto del Espíritu. Pablo amplía este tema en Romanos capítulo 7, donde muestra que determinados intentos del creyente para agradar a Dios en sus propias fuerzas están destinadas al fracaso. Siempre tenemos que confiar primero en el Señor y no confiarnos en la carne. Qué contraste entre las obras y el fruto. El fruto es el resultado de una unión viva. Una máquina puede producir obras, pero nunca fruto. Incluso la ley produce obras, pero Dios las llama obras muertas. Capítulo 6, versículo 1. La ley nunca produciría el fruto de la gracia que se describe aquí. Lea esta lista de obras de la carne.